Variable compleja, sesión 14, condiciones de continuidad. Al trabajar la continuidad, ya sea en el campo de los reales o en el campo de los números complejos, se deben de tener en cuenta las siguientes situaciones. Se define como una función continua aquella a la que con un solo trazo se puede describir su representación. Y sus condiciones son las siguientes. El punto de estudio, donde el argumento es evaluable. El límite en el punto de interés existe. Y tanto el límite y el punto de interés tienen el mismo valor. Si se cumplen esas condiciones, habrá un conjunto de números determinado en el dominio que haga que la función sea continua en ese dominio. Un ejemplo de funciones continuas en reales nos representa la siguiente función. Antes de 1 en el eje horizontal tenemos una parábola. Después de 1 en el eje horizontal se presenta una recta y en 1 la función vale y igual con 2. Si nosotros comenzamos a analizar, si f de 1, es decir, la función evaluada en x igual con 1 existe, observamos que efectivamente f de 1 es igual con 2. Después se verifica la existencia del límite. Vamos a utilizar límites laterales. Para hacer la aproximación se verifica que el límite por la izquierda viene determinado por la expresión cuadrática y al evaluar al límite obtenemos un resultado de 3. Por la derecha evaluamos al límite desde el trazo de una función lineal y al hacer la sustitución en el límite obtenemos el valor de 3. Eso quiere decir que el límite tanto por izquierda como derecha existe y es igual con 3. Y la tercera condición, en donde si el límite existe, esperamos que sea igual a la función evaluada en el punto de interés. Pero el límite de la función es 3 y la evaluación cuando x es igual con 1 es 2. Por lo tanto, la función no es continua. Y observamos la curva, la gráfica que representa a dicha expresión, en donde se nota precisamente un trazo que no es suave. Ahora, se pueden utilizar diversos teoremas para trabajar las funciones de continuidad. Trabajamos con los apuntes del profesor de la Cruz de la Universidad Central de Venezuela, en donde nos dice que al tener una suma de funciones debe de estar continua en el dominio definido por ambas funciones. Lo mismo debe de suceder con un producto de funciones y en particular debemos de tener un dominio en un cociente de funciones considerando que la función del denominador no sea 0. Y el siguiente teorema, que lo nombra el teorema 2.5, en el cual se descomponen las componentes reales x y b y se trabaja con las componentes imaginarias y b para trabajar una función multivaluada. Y si la función se evalúa en un punto determinado x0, y0 y se obtiene un número que no indetermina la función, podemos considerar que es una función del tipo continuo. Ejemplo, tenemos aquí una función ramificada en la región del plano complejo. La parte superior nos indica que es evaluable en todos los puntos menos en 1. Y la segunda nos dice que cuando el argumento es igual con 1, el resultado es igual a 1. O f de z es igual con 1. Lo primero, vamos a factorizar a z cuadrada menos 1 para ver si podemos quitar
la división entre 0 y efectivamente f de z será igual a z más 1. Z es igual a x más y. Al hacer la sustitución, obtenemos las componentes de z, y las componentes de z en su parte real es x más 1 y en su parte imaginaria es y. Al hacer la evaluación para z igual con 1, obtenemos que el punto está definido, aunque considerando que en ese lugar z es diferente de 1. Evaluamos los límites para un punto determinado y al hacer la sustitución de z igual con 1, obtenemos que la función f de z sub 0 será igual con 2 y fz es continua en todos los z diferentes de 1. Ahora, z igual con 1 para la segunda función. F de 1 está bien definido y f de 1 es igual con 1. Pero si el límite de la función es 2 y la evaluación del punto en la función es 1, función y punto son diferentes, por lo tanto la función no es continua en z igual con 1. Muchas gracias. Los créditos. La Cruz, William, Universidad Central de Venezuela. Vadillo, Jafar y Vázquez, Apuntes de Cálculo, CECID número 6. Y Saldívar, F, Teoría de Funciones Complejas de una Variable Compleja, México.